pronto aparece alguien que dice, mira, no he recibido el material. Fíjate, cada profesor tiene una metodología. Humberto nos entregó el material de una vez. Luis nos ha ido asignando y tiene el Padlet donde coloca ¿cómo se llama? El material y cualquier cosa pues nos lo señalará. Y luego pues veremos en el caso de Renato que se incorpora el martes, cuál es la metodología que él va a utilizar y si hay alguna diferencia con lo que planteó Gabriel, ¿ves? Pero a mí lo que me inquieta es que para efectos de comunicación yo esté totalmente clara y también Patricia y toda la gente que estamos todos los que estamos y que nadie se queda por fuera ni rezagado porque es un problema para el estudiante, pues no, y también para el control de uno mismo. Gabriela, ¿tú quieres ¿Sí? que yo pase lista? Yo tengo el listado de las 21 fácil conseguirlo. Puedo pasar la lista, pero... Bueno, quizás podemos hacerlo hoy, si no les importa a ustedes, chicos, porque me parece que es para estar tranquilo, porque tú tienes la versión que mandó María de Lourdes, ¿verdad? La que está en como un cuadro. Yo la traduje al alfabeto. Las tengo en alfabeto. Yo las ordené alfabéticamente. Ok, por otra parte también, bueno, chévere, no sé si están de acuerdo, chicas, o sea, yo lo que quiero es que no se quede nada, porque de pronto me dicen por el chat, yo no he recibido, no, yo no tengo, yo no, entonces es como, es muy difícil. Se me ocurre Dime. una idea. Es que creo que parte de la confusión es como hay personas que han llegado después y entonces al Claro, profesor le dijeron eso. algo. Se me ocurre que podría ser interesante de repente tener un archivo de Drive compartido donde todos tengamos acceso, porque también a veces los correos uno se le pueden perder. Y en ese archivo separemos por materia los links o los elementos esenciales, o sea, que yo sepa que la Bueno, materia del eso profesor también me Marcial parece. tengo tal y este es el código de entrada. En la materia del profesor Humberto, entonces, como para que la gente que de repente no estaba al tanto pueda como tener todo ahí centralizado, pues, no sé. Bueno, fíjate, esta no es una decisión, me parece eficiente esa decisión, te lo digo. Entonces yo Sí, lo planteo, eso ¿vale? tenemos que hablarlo con calma, Carla, porque Sí, puede haber problemas. Sé que ha habido problemas con esas cosas en otros diplomados de la metropolitana. Entonces hay que verlo con calma. sí, hay que ver bien porque no es una decisión que yo pueda tomar. Es una decisión de los profesores. Eso hay que hablarlo con los profesores. Sí, Ok. y hay otra cosa que les voy a recordar también, y me disculpas que te estoy quitando minutitos, es que tienen que ingresar con sus nombres porque si no, no pueden ser admitidos. ¿Ves? Por ejemplo, yo tengo aquí a alguien que está en un iPhone, entonces, claro, yo infiero que es la persona, pero eso me lo han pedido en la sala y bueno, en ese sentido me siento responsable. Bueno, no te quito más tiempo, Humberto. Yo creo que tenemos un grueso de las personas y quizás podemos empezar y yo estoy pendiente de ir incorporando a la gente que se vaya acercando. Vale, yo creo que es bueno que empecemos y si podemos agarrar un tiempito al final, yo paso la lista, pero quisiera Eso. comenzar la clase, ¿te Sí, parece? sí, 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 claro, claro, Porque porque creo que además es como no está todo el mundo, sí, entonces no hacemos nada con pasar la lista ahora. no, Entonces la por pasamos al supuesto. final y nos Chéverísimo. agarramos un tiempito para eso, porque además que, no sé, pero me parece que la clase va a ser un poquito larga hoy. No lo sé. Yo leyendo y estudiando y preparándola me dio como esa posibilidad. Esta clase como que va a ser larga. Supuestamente, no sé si todos leyeron el material que iba para hoy, La naturaleza humana, racional y sensible, que bueno, es un texto que escribí yo justamente para esta clase. Lo escribí ya hace tiempo bueno, ha estado cambiándose, manejándose de aquí para allá por estos dos pensadores que son el conde de Shaftesbury y Hutchinson, que de alguna manera... ¿Me están escuchando? Y Ok, de alguna manera los considero los que iniciaron el problema del gusto en Inglaterra y con esto se abrió todo el problema, el camino hacia la implantación de la estética. Este, como les dije la semana pasada, esta materia es una materia filosófica. No vamos a tocar aquí artistas, sino a pensadores. Ahora, lo particular de esto que quisiera como aclarar también exactamente el problema del arte,
la reflexión sobre el arte parte, aunque nació realmente con Leonardo da Vinci en el Renacimiento, con Alberti en el Renacimiento, ellos introdujeron el problema del arte siendo los dos artistas, se desarrolló en Europa desde la academia. No sé por qué los artistas siguieron haciendo sus cosas de manera tradicionalmente como hacen los artistas, trabajando en la obra, en las obras en sí, pero la reflexión, aunque partió de Leonardo, aunque partió de Alberti, se volvió un tema académico. Cosas de la historia, hay otro personaje importantísimo en el siglo XVI, que es Baltasar Gracián en España, que era escritor académico, también poeta, pero él como escritor académico también hizo unos grandes estudios sobre el barroco, sobre el decir, sobre el gusto, pues también tocó el problema del gusto, y son como los antecedentes de la estética. Baltasar Gracián es un gran pensador español que se leyó muchísimo en Alemania. O sea, y que todavía los alemanes hacen referencia del Gadamer, lo nombra a cada rato. Eso es muy importante. Pero, como les quiero decir, la reflexión sobre el arte, aunque partió de Leonardo, y Leonardo fue el que colocó al artista en el plano de intelectual, la reflexión del arte la continuó el pensamiento, los que conocemos hoy como filósofos. Y ahí ya es una posición mía de la cátedra, donde yo me coloco donde yo me coloco en el sitio de la voluntad creadora. De alguna manera también la filosofía implica una voluntad creadora. Y así asumo yo al conde de Shaftesbury, ya veremos por qué, o si ya lo leyeron, creo que intuirán por qué, o incluso a Hutchinson, que es un poquito más académico que Shaftesbury, pero ahí hay una voluntad creadora puesta en práctica también, hecha ejercicio intelectual, hecha ejercicio de la literatura, y creo que es lo fundamental para comprender la modernidad. Para comprender la modernidad es importante entender que lo que está en juego es la voluntad creadora humana como principio existencial. Independientemente del arte o no, lo que se está discutiendo siempre es esas fuerzas creadoras que hacen al humano participar, estar en el mundo. Y yo creo que es una idea general de la modernidad europea que hay que tomar en cuenta. Muchos autores hablan que la metafísica cambió, ahora lo dicen leyendo hacia atrás, que la metafísica, si antes estudiaba el ser de las cosas en sí, ahora la metafísica lo que trata de entender es la voluntad creadora del ser humano como la cosa esencial para comprender la existencia. Entonces se cambia a lo que se ha llamado la metafísica de la creación. Y por supuesto, ese giro, que lo llaman así, ese giro que se da ahí, va a colocar al arte en un papel primordial. Si lo que se trata es la creación humana, evidentemente el arte tendrá un papel fundamental. Y aquí tocamos otra cosa esencial en la modernidad que iremos desarrollando, que fue lo que intenté como resumir la semana pasada, es justamente el giro que la modernidad le da al arte. El arte hasta el Renacimiento había estado ligado íntimamente unido a la religión, ya sea en la época griega, ya sea en la época cristiana. El arte estaba en estrecha relación, ya sea negándola, ya sea aceptándola, con los planteamientos y las creencias religiosas. A partir del Renacimiento, no se sabe dónde, a partir de la modernidad, qué pasa con la religión. ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa en las sociedades modernas? ¿Cuál es el giro que está dando la sociedad moderna? La sociedad moderna, empezamos a ver en el siglo XVII, los planteamientos que van a provocar la famosa Revolución Francesa, lo que se está planteando en la modernidad y que va a plantear la modernidad es justamente el Estado laico. Justamente el Estado autónomo, alejado de morales preestablecidas o de morales religiosas o fe. Y nadie va a negar la fe, aunque Hume, el pensador que vemos la semana que viene, ya la niega, pero ya la noción
de que el hombre es responsable de su propio destino está aquí apareciendo. No sé si me están siguiendo. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí. Bueno, y ese es el ambiente que quiero crear para entender por qué me interesa a mí también. Estoy hablando de mis intereses, evidentemente. Me ha interesado seguir el rastro del pensamiento con respecto al arte, más que los artistas y la historia del arte, que me encantan, evidentemente. Yo me encanta ver obra de arte, me encanta, pero el rastro del pensamiento es porque lo entiendo así. En el pensamiento sobre el arte se da el ejercicio de la voluntad creadora del hombre para crear sentido, que es lo propio de la modernidad, a mi manera de ver. ¿Ok? Entonces, yo sé que ustedes no sé si leyeron el material que iba para hoy, si hay algún comentario, alguna duda en particular que quieran ustedes, y yo empiezo por ahí, o no, o empiezo por donde yo esperaba, no sé. Quiero darle un tiempito a ustedes a ver si ustedes me plantean algo y yo me meto en esa discusión. Me da un poco de vergüenza porque el texto es mío, entonces no sé cómo lo leyeron, pero es muy raro que yo hable de un texto mío en clase, pero bueno, generalmente lo que hago es leerlo. Cuando estoy en persona, lo que hago yo es leer el texto. Y bueno, pero bueno, estamos en otro tipo de asignatura, de metodología. No sé, lo que ustedes quieran. También puedo empezar a leerlo y a comentarlo, que es lo que generalmente hago yo en clase. Pero como ya lo leyeron, no sé, como ustedes quieran. Humberto, disculpa un momentito, es que hay dos personas que no están logrando entrar. Estoy en eso. Déjame. Okay. Angie, ok. Sigan, perdonen. Bueno, aquí me dicen, me parece bien ir leyendo y comentando. ¿Les parece a los demás? Sí. Qué fácil, qué fácil. Yo quería preguntar de ustedes. Quería su pregunta, que me inspiraran y me dieran entusiasmo con las preguntas, pero bueno. Dale, ok. Bueno, vamos a empezar. Ya, Carolina me escribió algo. Leer y comentar. Sí, yo me imaginé que iban a ser así. Pero bueno, no importa. Voy a leer e ir comentando. Me imaginé que la clase iba a ser así y vamos hablando. Sobre todo el primer tema, el primer párrafo. Los primeros párrafos quizás sean los más complejos porque están llenos de información general que me hizo falta como para entrar en materia de los dos autores. Entonces aquí hay como mucha información que yo la conozco, pero quizás ustedes no. Entonces vamos con calma aquí. Bueno, la naturaleza humana racional y sensible. La cultura ilustrada manejó la idea de que la naturaleza y los instintos, los sentimientos naturales del hombre, eran la fuente del verdadero conocimiento y de la acción justa, siempre y cuando fuesen controlados por el sentido común. Esta es la frase con la que yo inicio, que quiero resumir en 3 líneas todo el sentir de todo el texto. Yo siempre tengo como esa extraña manía, pero todo va a tratar de determinar, explicar eso. Entonces, todo el ejercicio es para justificar eso. Lo vuelvo a decir. La idea de que la naturaleza humana y los instintos, los sentimientos naturales del hombre eran la fuente del verdadero conocimiento y de la acción justa, de lo moral, siempre y cuando fuesen controlados por el sentido común. El ideal humano, entendido como un criterio de individualidad propia, empezó a concebirse como conjunción entre los sentimientos naturales y sus facultades cognitivas morales. La naturaleza se equiparaba a la naturaleza humana y esto será la plataforma sobre la que se levantará
la que se formará, perdón, la estética como disciplina de conocimiento. Este pensamiento generalizado se originó por la difusión que tuvieron los pensadores ingleses del principio del siglo XVIII, como Shaftesbury y Hutcheson, aunque no fueron los únicos, quienes apuntaban sus ataques contra el racionalismo abstracto y contra el escepticismo de Hobbes y Locke, intentando superar las divergencias entre cartesianismo y empirismo. Voy a terminar y aclaro. El pensamiento inglés de comienzos del siglo ilustrado abrió un espacio de discusión y revisión tanto en lo moral como en lo religioso y en lo estético, apelando a las intuiciones del sentido interno, asunto que tendrá gran repercusión en la actitud crítica de toda la ilustración y que se extenderá hasta el romanticismo en el siglo XIX. Ok, este párrafo sé muy bien que es difícil por la cantidad de información sintetizada que está ahí. El ideal humano como criterio de individualidad propia, quizás en la modernidad, y que va a dar camino, apertura a la defensa de los famosos derechos humanos ilustrados, es justamente eso, que cada individuo vale por igual. Eso empieza a gestarse en esta época. Independientemente de que seas de cualquier religión, de cualquier tendencia, lo que vale es el individuo como propio, como sujeto propio. La naturaleza se equipara a la naturaleza humana y esto se da la plataforma. Aquí, estas cosas importantes. ¿Qué es la naturaleza? Había sido la gran pregunta con la que se inició la ciencia exacta en el Renacimiento. ¿Qué es la naturaleza y cómo el hombre se acerca a la naturaleza? Esa es una pregunta que venían los pensadores haciéndose, los científicos haciéndose desde el Renacimiento, poniendo en duda la abstracción medieval. A los medievales no les interesaba la naturaleza, le interesaba entender con la razón cómo acercarse a Dios. Ahora, desde el Renacimiento, a los intelectuales les va a interesar, bueno, nos acercamos a Dios por la fe, chévere, y podemos entender eso, pero también es importante cómo nos acercamos a la naturaleza. Y claro, y eso puso en evidencia el entender que el hombre, el ser humano, nosotros también somos naturaleza y estamos íntimamente ligados a esa extraña cosa que llamamos naturaleza y que nadie sabe qué es lo que es exactamente. Esas son palabras de Humberto Ortiz. Okay. Esto, para seguir con este pensamiento generalizado, como pongo ahí, es la que da la posibilidad de tratar de entender en qué consiste la naturaleza humana, ya no tanto como hombre ofrecido a Dios o humilde ante Dios, cosa que sigue estando presente, en algunos más, en otros menos, aunque ya vamos en camino hacia el ateísmo, pero Europa va en camino hacia el ateísmo, todavía no. Dios sigue estando más o menos presente, aquí lo vamos a ver con Hutcheson claramente. Hutcheson sigue defendiendo la presencia de Dios con bastante claridad, pero lo central no es entender la relación con Dios, lo central se hace entender la naturaleza humana, cómo comporta la naturaleza humana. Y todo esto está pasando precisamente a nivel académico. Todo el siglo XVII, el siglo XVII se mantuvo en la polémica entre dos maneras como el hombre se acercaba a la naturaleza, que son los que pongo ahí, el cartesianismo y el empirismo. Y ambos lo que apelaban es que la sabiduría, el conocimiento, la verdad, sea de índole que sea, le pertenece a la facultad humana. Ambos, por distintos caminos, la verdad de Dios está en segundo nivel ante la verdad que la razón humana puede elaborar. Eso ya se estaba planteando. La verdad, la sabiduría humana depende de lo que el hombre haga con sus facultades. Tanto el cartesianismo como el empirismo partían de ahí. Las diferencias y las contradicciones
entre el cartesianismo y el empirismo, el cartesianismo francés, el empirismo inglés, es que Descartes o la parte cartesiana francesa apelan al ejercicio puro de la razón deductiva, la razón matemática es el único camino, o la geométrica, el único camino que tenemos para acceder a algún sentido de verdad que podamos alcanzar los seres humanos, para lograr una definición precisa de algo que entre todos podamos asumir como verdad. Principio de la ciencia. No hay ciencia que no sea un discurso, decía Descartes, un discurso claro donde resumimos la realidad en elementos de pensamiento que podamos todos entender y deducir por igual. Trabajo de la ciencia. Eso es lo que inició Descartes con su yo pienso, luego existo. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Por el otro lado, tenemos el empirismo, que pasa en Inglaterra. Ellos no niegan ese trabajo de la razón, pero van a decir, ese trabajo de la razón es sencillamente una estructura de lenguaje que inventamos los hombres y hacemos convención con eso. Toda ciencia es un lenguaje convenido para poder entendernos. En última instancia, todo lenguaje es una manera de significar o crear signos de las sensaciones y las experiencias mundanas que tenemos en el mundo. Lo que parte del el conocimiento es parte no de la razón, como dices tú, Descartes o ustedes franceses, el conocimiento no parte de la razón, el conocimiento parte de las sensaciones y de las experiencias. Lo que hacemos los seres humanos son lenguajes convenidos. No creamos ni armamos teorías absolutas y enteras. Sí, pero 2 y 2 siempre es 4. Bueno, eso nos lo dice la experiencia. ¿Quién quita que algún día 2 y 2 sean 6? No lo podemos saber porque el mundo no nos permite alcanzar el conocimiento infinito. El conocimiento, dicen los empiristas, está limitado por las sensaciones humanas y las experiencias humanas. Al contrario de Descartes o el cartesianismo, van a apelar que la razón es capaz hasta de proyectar con la matemática lo infinito y que podemos imaginar cómo llegar a Marte sin haber ido nunca. Esa es la discusión de la ciencia moderna. ¿Me están siguiendo? Sí. Y esa polémica ya estaba planteada entonces. Esa es la polémica que se levanta la modernidad sobre esa polémica, a nivel de pensamiento. Yo estoy aquí resumiendo lo más sencillo que puedo. Esa es la polémica. Lo que pone de relieve la polémica es que lo esencial es el ser humano. El ser humano. Y los empiristas, que estos pensadores que vamos a trabajar nosotros son educados en la escuela empirista inglesa, habían llegado a un sitio muy fuerte con respecto a la energía o la fuerza o la voluntad del ser humano. Lo que nos hace a nosotros como seres naturales son los deseos y los instintos. No tenemos otra cosa que mueva nuestra voluntad distinta a nuestros impulsos naturales que tenemos como animales. Incluso el ejercicio del intelecto se debe a nuestros impulsos naturales, nuestros impulsos prácticamente animales. Entonces nosotros estamos movidos por los deseos y los intereses. ¿Me están siguiendo? Sí. Esa es la base de Hobbes, por ejemplo. Profe, y quería, por ese problema, es decir, como está esa creencia que Shaftesbury los dice como los nuevos sensualistas, que todo es deseo instinto, ellos están tratando de alegar que la moral y la belleza
pertenecen a ese grupo de sensaciones culturales, pero son como más elevadas, o sea, como que no solo somos unos animalitos con Sí, instinto. O sea, es exactamente. como lo que está tratando de... Sí, eso es lo que estoy tratando de explicar. Me estoy metiendo justamente en la polémica. El escollo. Sí, ese era el escollo esencial que están viendo Chateaubriand y Hutchinson. Por otro lado, desde la razón, los franceses están postulando todo lo contrario. Ya va. Nosotros somos ante todo razón, entendimiento puro, lógica, pensamiento matemático. La moral, si existe una moral, tiene que pertenecer también al pensamiento dogmático y claro y preciso. Una regla es una regla en matemática, una regla es una regla en geometría, una regla en moral tiene que ser la regla en moral. ¿Me están siguiendo? Entonces, por un lado están los sensualistas puros y por otro lado los que buscaban necesariamente la regla moral que rija el comportamiento social y la justicia social. No hay justicia si no hay reglas. ¿Y cómo alcanzamos las reglas? Con la razón. Esa es la polémica que estaba planteada. Chateaubriand y Hutchinson vienen de la escuela empirista y están muy empapados con esos sensualistas que llama Chateaubriand, pero saben que por otro lado ya va, está el dogmatismo racional. Cómo mantener un equilibrio no negando el impulso sensualista que no nos lleva a ninguna parte, sino a puro placer por el placer o instinto por instinto, sin tener en cuenta otra cosa, sin caer en el dogmatismo de la razón, sin caer en el dogmatismo de lo que planteábamos la clase pasada, la belleza ideal. El arte es belleza ideal nada más. ¿Me están siguiendo? ¿O está muy abstracto esto? Pero Creo que me profe, metí por un camino muy abstracto hoy, pero bueno. Pero ellos no están defendiendo la belleza y la moral como valores universales, como, o sea, están tratando de darle el carácter dogmático universal. Ok, ya va. Pero partiendo de lo... No sé quién está hablando, es que no digo con quién está hablando. ¿Quién? Ah, Yo, Carla, vamos, ok. tengo la Sí, cámara. pero ya va, pero justamente ahí es lo que quiero marcar como una diferencia. ¿Cómo hacer, que es lo que plantea el conde de Chateaubriand y Hutchinson? Y después lo vamos a ver mucho en Kant. Esto lo estoy hablando porque para entender a Kant es importante entender este camino. ¿Cómo hacer, cómo pensar una justificación, un entendimiento de nosotros mismos que nos permita comprender que los valores de la belleza, los valores del bien incluso, de lo moral, son valores que dependen del sujeto, son del sujeto, pero que apelan y quieren tocar la trascendente, lo esencial. Y por ese juego, son valores universales, independientemente del convenio social o político que armemos. ¿Me está siguiendo, Carla? Sí. O sea, tiene que haber una manera que podamos comprender que nuestras inclinaciones hacia la universalidad también son parte de lo que somos como seres humanos. Perdón, quisiera saber si se escucha mi voz. Soy Fabiola de Navia. Sí se escucha, Fabiola. Ajá. Quisiera preguntar, lo que está en juego acá entonces sería como el equivalente a cómo el sentimiento subjetivo de placer y displacer, como luego lo formula Kant, se universaliza a través del sentido común o el sentido interno, como lo llama Chateaubriand. Justamente esa es la tesis general que Chateaubriand y Hutchinson quieren defender. Gracias. O sea, justamente eso. Hay una cosa que llamamos sentido común, que nadie sabe exactamente qué es, pero de alguna manera, si asumimos que existe un sentido común, un sentido que no es una razón común, sino una sensibilidad particular que de alguna manera combina las distintas experiencias exteriores que tenemos y se arma un sentido, una razón a partir de las sensaciones. Desde ahí, si entendemos este concepto,
quizás podremos entender qué es lo que hacemos nosotros como personas sensibles que somos ante el mundo para reflexionar posibles verdades comunes y sociales. Entiendo. Sí, Entonces, una suerte de mediación entre lo que defienden los dogmáticos franceses exactamente. racionalistas, con referencia a los a priori, y lo que defienden los sensualistas o Exactamente, racionalistas. buscar el punto medio entre esas dos posiciones racionalistas y cartesianas. Claro, Gracias. hay un detallito. Lo del sentido común tampoco fue que se le apareció a ellos como por arte de magia. Lo del sentido común es un temita que se está tocando en la filosofía desde Aristóteles, en Sí. contraposición a Platón. Pero ahí no me voy a meter tan atrás. Pero el sentido común es algo que se viene arrastrando en la tradición filosófica del pensamiento desde Platón y Aristóteles. Cuando Platón Sí. planteaba que el mundo son las ideas, Aristóteles decía, ya va, pero antes de las ideas hay un sentido común que nos pone en contacto con la experiencia. La diferencia con Aristóteles, que ya lo había planteado, lo plantean los empiristas, ya lo habían planteado los empiristas, es que no hace, y Hume lo sigue, no hace falta irse, y aquí está lo interesante en Shaftesbury, no hace falta irse con el sentido común a la lógica pura del pensamiento como hizo Aristóteles. Sócrates mortal, Sócrates hombre, entonces Sócrates, ¿cómo es? Sócrates mortal, los hombres, Sócrates, esa famosa silogismo todos que los se hombres son mortales, todos los hombres Sócrates son mortal, mortales, Sócrates hombres, hombre. Sócrates mortal, exacto. O sea, no hace falta irnos a eso para alcanzar la verdad. Ellos lo que van a defender muy empirísticamente es que la intuición misma es el sentido de verdad que tenemos los seres humanos. Y eso es muy empirístico. Distinto a la deducción y distinto a la inducción. Exactamente. Hay una cosa intuitiva en la sensación que es la que nos da la certeza, que después la reflexionamos, que después la elaboramos, inventamos, calmamos, jugamos aquí, jugamos allá, las ponemos en juego. Pero el ser humano interiormente, íntima, en nuestras individualidades, nos movemos por instinto. Gracias. ¿Mm? Y ahí, Gracias, muy mal. sí ya tocamos Profe, un sitio completamente novedoso. Es un sentido común que se mueve y se valora en el carácter intuitivo que tiene. Gracias, entiendo. Muchas gracias. No sé si las demás me están siguiendo, porque sea para Sí, todos. profe, Gabriela, sí. hola, es Dubrasca. Ah, Dubrasca, perdón. ¿Cómo está? Bien. En base a lo que usted, la clase pasada yo no estuve, pero en base a lo que está explicando hoy, me llama la atención que, por ejemplo, la intuición siempre está en el ser humano, yo creo que siempre ha estado, porque los seres que estuvieron en la prehistoria, en la época de las cavernas, ahí, ¿qué prevalecía? La experiencia, no sé si llamarlo sentido común, o el hecho de lograr sobrevivir a depredadores, al clima, al ambiente. Ahí, ¿cómo quedaría entonces ahí la intuición, conocimiento? Mira, Dubrasca, evidentemente lo que está diciendo es lógico, eso lo sabemos todos. El problema es dónde comienza el pensamiento, el conocimiento humano. Lo que está planteándose aquí, que se lo ha planteado la filosofía desde que empezó la filosofía con Platón y Aristóteles, es justamente dónde comienza la sabiduría humana. Ese es el problema que se está planteando aquí y ellos lo están tratando de retomar. Los empiristas decían, la sabiduría humana comienza en la sensualidad. Los sensualistas extremos que llamaba Shaftesbury. Los cartesianos decían, la sabiduría comienza en la razón pura. Ellos apelan a Aristóteles con el sentido común, que para Aristóteles el sentido común era apenas una manera de poner en conjunto todas las sensaciones y a partir de eso hacerlo lógico y con la lógica levantamos el conocimiento. Ese era Aristóteles. Ellos vamos a agarrar la intuición, pero no vamos a la lógica. Vamos a quedarnos en lo que la intuición produce en nosotros. Es lo que están ofreciendo estos señores. En fin, te estoy quitando un poquito, matizándote el tema para que veas el problema clarito
que en filosofía se está planteando. El matiz es este. En filosofía todos son matices. Evidentemente que sabemos que el hombre se mueve por intuición de toda la vida, y eso lo sabía Aristóteles, lo sabía Platón, lo sabía Heráclito, lo sabían los antiguos, lo sabemos nosotros y lo sabrá en el futuro. Uno siempre se ha movido por intuición. Ahora, lo que se está planteando ahora, ¿cuál es la sabiduría que se arma a partir de la intuición y en qué se diferencia a la sabiduría que se arma desde la lógica? O que se arma, o si es posible, unir las dos sabidurías. O el hombre arma, ¿cuál sería el tipo de sabiduría que armamos entre las dos cosas? ¿Me estás siguiendo, Dubrasca? Sí, No profesor. te oigo, no te oigo. Sí, lo sigo, sí lo sigo. Entonces, yo no sé, yo como soy tan historicista, yo lo que hablo es de historia del pensamiento, para mí está claro esa historia, pero evidentemente que hay que marcar matices, y te lo agradezco la pregunta porque, claro, porque todo está muy unido. Aquí estoy hablando de pequeños matices. Lo que estos dos pensadores, Shaftesbury y Hutchinson, están ofreciéndonos, es justamente, ofreciéndole a mí no, ni a ustedes, a la humanidad nos está ofreciendo, volver a retomar el tema esencial del pensamiento sin caer en los dogmatismos empiristas, sobre todo para hablar de lo moral, porque el dogmatismo empirista, lo moral es puro juego de intereses, y como decía Hobbes, el Estado lo que tiene que hacer es controlar los demonios de todo el mundo. Controlar y controlar, y el trabajo del Estado es controlar y controlar y mandar y poner reglas para que no nos comamos los unos a los otros, porque según Hobbes, todo lo que nos mueve son los intereses personales. Por ahí se estaba lanzando el empirismo. Y Shaftesbury y Hutchinson, que viene del empirismo, ya va. Pero entonces el hombre no tiene un principio moral esencial. Somos puros intereses egoístas. Somos como animales que nada más buscamos comida. A lo mejor sí, yo no sé, yo hoy lo pongo en duda, aquí en Venezuela más todavía, no lo sé, con las cosas que están pasando, no sé si somos nada más animales que buscamos comida y alimentarnos. Yo creo que ustedes están aquí buscando otra cosa que eso, supongo yo. Y por otro lado, los racionalistas, el dogmatismo de la regla, el dogmatismo de la regla, que son las dos posturas también. Si la verdad es la iglesia, el pensamiento medieval, todo lo que diga la iglesia vale. Eso también, que también es parte de la historia. Entonces, ¿no habrá un punto medio ahí que además, que lo dije al principio, garantice la libertad individual, que es lo nuevo que está apareciendo? ¿Somos individuos o somos nada más colectivos? Si somos individuos todos igualitos, o somos individuos porque somos distintos los unos de los otros, que eso es lo que está apareciendo en la modernidad. Dime, Gabriela. Pero me hago la pregunta ahora escuchando esto, porque de pronto el hombre se detiene y se revisa y ordena, digamos, de dónde proviene el conocimiento, la percepción. Pero esa no es una posición occidental. Sí, no sí, solamente occidente, porque completamente. la filosofía oriental parte, digamos, de una idea bastante más colectiva, ¿no? Sí, completamente, sí, eso es clarísimo, Gabriela. Aquí estamos hablando de filosofía occidental. Estos son los sitios en los que ha llegado el pensamiento occidental, que es el que yo conozco, la verdad, yo no sé, pero sí, evidentemente aquí, fíjate, importante lo que estás tocando, aquí estamos tocando que el principio humano ya no depende de lo religioso, como todas las filosofías orientales dependen de nociones metafísicas más allá del yin, el yang, la energía positiva, la energía negativa y ese tipo de cosas. Aquí se está planteando algo por primera vez, que es una realidad desde lo humano solamente, y esa es la modernidad europea, occidental. Los chinos no se han planteado esa pregunta, los hindúes no se plantearon esa pregunta, los budistas la obvian, la niegan, porque hay algo que trasciende a el ser humano. Aquí se está planteando la idea de que no hay nada que trascienda al ser humano, que nos lo había lanzado ya Descartes, que ellos también conocen a Descartes.
el yo pienso, luego existo. Primera verdad. El yo pienso, luego existo, es la primera verdad y la única verdad metafísica que puedo asumir. Yo puedo pensar mal, puedo pensar en pajaritos preñados, puedo pensar en el yin y el yang, puedo pensar en Dios, puedo pensar en la Virgen María, puedo pensar en lo que me dé la gana, pero la única verdad esencial es que yo existo. Total. La única. Que piense mal o bien, que cambie mi vida por acá o por allá. Eso es lo que tenemos que discutir. Y en eso está naciendo en estos momentos la modernidad. Hablando de lo que Eso estaba es la comentando, modernidad. Ese es el problema de los partidos políticos. No me voy a meter en la cosa actual, pero aquí estamos en la modernidad. Estamos tumbando todo valor metafísico. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, Para Fabiola? formar el hombre. ¿Cómo armamos sociedad sin un valor colectivo? Bueno, algo en común tenemos. Es la pregunta que se hacen estos dos. Algo en común tenemos. El sentido común es lo que tenemos en común. Ellos creían todavía en que teníamos sentido común. Yo ya ni creo en el sentido común, así que no sé qué te... Dime, no sé quién me preguntó, creo que Carlos. Sí, yo Fabiola de Navia, trataba de hacer una pregunta. Fabiola, o sea que acá hay también hay una crítica de la metafísica en el sentido trascendente, en Shaftesbury y Hutchinson, pero también en el sentido de la subjetividad moderna, ¿no? El yo como criterio de validación. Mira, yo creo que en Hutchinson y Shaftesbury todavía esa crítica no aparece. Yo no se la veo. El yo como criterio de valoración empieza a verse ya a finales del siglo XIX con Nietzsche, sobre todo, quizás con Shaftesbury, se me fue con Schopenhauer. Empieza a leerse el romanticismo, empieza también a jugar con esa posibilidad, aunque lleva el yo hasta última instancia, y es lo que quieren romper con el yo pienso, y eso va a venir ahora, y nosotros vamos a tocar ese giro también hacia allá, o vamos a llegar a sus puertas, la crítica del yo como principio que se está formando aquí apenas se está formando. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Fabiola. Aquí todavía no, esa crítica del yo no, al contrario, creo yo que aquí todavía se está tratando de levantar la intuición de la subjetividad. Sí. Muy bien, gracias. Okay. Pero estoy de acuerdo contigo, sí, eso va a pasar y va a pasar en apenas 2 siglos después. 2 siglos y medio más bien, ya empieza a pasar. Ahora, en este momento no, estamos formando el yo. Quizás comienza a decir, lo vamos a ver, sin quererlo, va a ser Kant cuando hable del artista, del genio. El genio es aquel que logra colocarse un poco más del yo, más fuera del yo. Más en las fronteras hacia la ruptura todavía, del yo. ¿Perdón? Que más en la frontera hacia la ruptura del yo. Del yo. Es el único que se coloca ahí en ese límite. Pero hasta ahora lo que se está formando es el yo. Y con Kant incluso vamos a llegar hasta los límites del yo, hasta de la conformación de ese yo, digo yo. Al menos ese es el camino que yo me veo, que yo estoy siguiendo. Pero sí, tienes razón, los límites del yo es la duda que va a aparecer dentro de poco en la modernidad, el que estamos padeciendo hoy en día, y además con toda la escuela postestructuralista, ¿no? Del siglo XX, que rompieron con el yo. El yo el sujeto pensante como principio del conocimiento. Ahora apenas se está formando. Ok, gracias. Fabiola. Digo yo. Sí, gracias, digo yo, muy amable. Digo yo, exactamente. No sé cómo retomar, ya me perdí por dónde iba, pero creo que vamos bien, ¿no? Me va entendiendo. No sé, si ustedes leyeron, creo que me pueden seguir, me han podido seguir. A los que no leyeron, no sé si quieren preguntar algo en concreto para yo retomar la línea, que ya no me acuerdo por dónde iba, puedo buscar mis apuntes. Bueno, ya no creo que haya la necesidad de repetir lo que es el empirismo, que yo lo tengo aquí anotado como una posibilidad, como para resumir, a lo mejor me sirve a mí,
Llámese pensamiento empirista, a la dirección del pensamiento moderno, que apela a la experiencia como criterio de verdad, junto al racionalismo de tendencia cartesiana, seguido en el continente desde Francia, que configura lo que se conoce como filosofía moderna, el empirismo y Descartes y el racionalismo. Y como el empirismo como el racionalismo forman el punto central de las preocupaciones que intentan entender el fenómeno del conocimiento, es decir, la verdad de lo que el hombre es capaz de conocer. Fíjate, eso también me gusta insistir en esto un poquito, porque siempre, cuando lleguemos a Kant, volvemos a tocar esto. Kant, siempre que uno intenta introducirse a conocer a Kant, a entender a Kant, y en el campo de la estética, sobre todo, Kant es el primero que intenta una síntesis real y muy, muy metodológicamente pensada entre el empirismo y el racionalismo, que estaban en pugna todo el siglo XVII y el siglo XVIII. Con Kant levanta lo que se va a conocer como el sujeto trascendental kantiano y elimina la metafísica de la ciencia. La ciencia no tiene nada que ver con metafísica, sino con el sujeto trascendental que levanta el conocimiento. Entonces, todo esto son como los antecedentes a Kant, que creo que es importante ir precisando, porque como les dije en la primera clase, aquí lo difícil es Kant, el centro de todo es Kant. Entonces, sigo leyendo. El empirismo parte de la intuición sensible como primer medio de conocimiento de cualquier asunto que pueda ser considerado como verdadero. El contacto directo con el fenómeno dado es el primer acto de conocimiento y toda la reflexión posterior buscará dar una explicación clara a esa primera experiencia. Toda pretendida verdad elaborada siempre por el pensamiento puede y debe ser puesta a prueba en la experiencia y por tanto es susceptible de ser eventualmente modificada y hasta refutada en el peor de los casos. Solo la experiencia es verdadera, es lo que dicen los pensadores empiristas, como para resumirles, ¿no? Ahora, Shaftesbury, Charles Cooper, que es el nombre verdadero de él, Anthony Ashley Cooper, que es el tercer conde de Shaftesbury, está educado bajo la tutela de Locke. Locke es todavía uno de los grandes empiristas ingleses y él se educó bajo la tutela de él, pero Shaftesbury, como se le conoce a este señor, a este conde, Anthony Ashley Cooper, será el primero en emplear el término sentido moral, inaugurando con esta noción una moral del sentimiento, de la que desprenderá desde entonces la filosofía de lo bello, equiparando la intuición moral con la intuición estética. A Shaftesbury, y eso creo que lo pongo en el texto que ustedes tienen, creo que lo pongo, se le ha atribuido la incorporación del concepto de percepción estética al problema de la filosofía. Existe una percepción estética para Shaftesbury como pura sensación interna, semejante a la sensación corporal, porque ambas son inmediatas y reflexivas y carentes de principios determinantes o absolutos. Es algo que es una sensación que se tiene ante el mundo. Y ahí la belleza empieza a ser vista como sensación más que como idea. Esto también lo traigo porque hasta ahora, desde Platón, se había empeñado en decir que la belleza es una sensación, pero que se puede reflexionar, que es idea, y justamente la belleza como idea es la posición radical de los racionalistas cartesianos. Aquí Shaftesbury se cuadra claramente con el empirismo.
con Francis Bacon, que es el otro. Una duda Dígame. con respecto a lo que acaba de decir. Ajá. Dime. Que está diciendo que estos autores consideran la belleza como una sensación, pero en el texto no anota en dónde. En algún momento creo haber leído que consideran la belleza como algo externo, o sea que la belleza está intrínseca en la naturaleza, en los objetos, un poco como trayendo esa tradición aristotélica. Entonces, ¿cómo puede ser una sensación si la belleza está como en las cosas, o después cuando dicen que la belleza se equipara a Dios? No sé quién está hablando ahorita, pero Bueno, es muy clara tu pregunta, pero no importa. Es muy clara tu pregunta y me parece importante. Gracias por leer, y así me pican toda la charla que tengo que armar para ver cómo vuelvo a agarrar el asunto. Tú me vuelves a poner en el asunto esencial. Justamente ahí radica el problema de la universalidad, que lo vamos a ver hasta en Kant, ese problema de la universalidad de la sensación. Existe la belleza, es un problema de sensación, y es lo que se va a introducir con el gusto, y Hume lo va a radicalizar. Hasta el final lo va a radicalizar. Lo que se plantea aquí es, en el caso de Shaftesbury, es que es lo particular de la sensación de la belleza, que es irreflexiva, que es inmediata, que produce una sensación profunda, es que estimula, entusiasma la agilidad del hombre para la reflexión. A diferencia del placer de la caricia, aunque yo creo que la caricia también lo hace a uno reflexionar mucho, pero bueno, a pesar de los intereses de la comida o los intereses de las sensaciones necesarias que responden a los sentidos necesarios, el placer de la belleza es un tipo de sentido que se siente desde la particularidad, pero entusiasma la reflexión, y cuanto más desinteresada, es decir, cuanto menos necesidad corporal sintamos, nuestro intelecto se abre mucho más. Es lo que está planteando Shaftesbury, y eso es lo que él llama el entusiasmo. Supongo que también lo leyeron. Y lo universal está ahí, en la posibilidad que nos ofrece la sensación de lo bello para estimular lo mejor que tenemos los seres humanos, que es nuestra fuerza creadora del imaginario y de ideas y de pensamientos, que es el entusiasmo. Y ahí está la diferencia. Claro, el entusiasmo tiene sus preocupaciones, porque de lo que se trata, según Shaftesbury, es precisamente una sensación mental, un gusto mental que satisface la mente, que ese es una noción que a mí me encanta, y discúlpeme, yo no sé si porque yo pienso, pero es una sensación de disfrute mental que estimula el pensamiento y hace crecer el pensamiento. Y me enamoro, me gusta, me encantan las ideas. Lo difícil con esto es el fanatismo, que también lo habla Shaftesbury. Cuidado con el fanatismo. Lo interesante de ese entusiasmo de la mente es que se alimenta y se retroalimenta a sí misma hasta el infinito, pero también, y hay que tenerlo muy en cuenta, es la capacidad crítica que tenemos, incluso con nuestras propias sensaciones. Y ese es el único cuidado que tenemos que tomar en cuenta, porque si no caemos con mucha facilidad en el fanatismo, que es donde dice Shaftesbury, que se dedicó mucho a la política, por cierto, Shaftesbury. En el fanatismo es donde terminamos de caer casi todos, porque nos enamoramos de las ideas. Y evidentemente el entusiasmo, cuando una idea nos enamora, que nos enamora según él, nos puede enamorar, la agarramos como verdad absoluta. Y lo que tenemos que tener cuidado, que es trabajo de nosotros, es que no tomamos las ideas que nos enamoran como absolutas. Son intuiciones y tienen que mantenerse en la relatividad de las intuiciones, porque absolutos no hay. No sé si te respondí, Carla. Eso creo que está en la guía sí, profesor, también. lo que entiendo es que la belleza, llamémosla como hecho, o sea, hay cosas en la naturaleza, pero la belleza es nuestra percepción o nuestra sensación
de cómo es decir, toda la explicación de ellos es empirista de base porque está hablando desde la experiencia particular del individuo al contemplar el mundo. Ok, vamos a la otra parte. Ellos, aquí voy a tocar más a Hutchinson para entender ese sentimiento de la belleza. Hutchinson insiste en que él es seguidor de Shaftesbury, además él mismo lo dice en sus escritos, que él sigue Shaftesbury, pero él va a decir, quizás viendo esta polémica que tú estás planteando aquí, que lo que intuimos los seres humanos y que produce, él no habla del entusiasmo casi nunca, pero que produce la reflexión de la inteligencia, es precisamente intuimos la armonía de la naturaleza. Lo que nos, claro, está hablando no de la belleza artística, sino de la belleza natural. Cuando nos enamoramos de los atardeceres y todos le tomamos fotos a los atardeceres, porque nos enamoran los atardeceres, aunque sean distintos cada día, es porque ahí se ve en la naturaleza como las cosas disímiles se muestran de una manera armónica. ¿Me está siguiendo, Carlos? Y eso se sabe por intuición. Ahora, y ligándolo a lo moral, lo que nos enamora del acto tuyo o de la voluntad, o lo que tú haces es la armonía de tu voluntad para hacer las acciones. Es el equilibrio interior del acto que tú acometes para realizar las cosas. Eso es lo que se juzga, según ellos, en el aspecto moral. La voluntad tranquila que hace una acción que lo pone a uno a reflexionar. Aunque la acción no la entendamos bien, pero este hombre está haciendo las cosas de tal sitio que parece que armoniza con la naturaleza, que parece que armoniza con lo que debe ser, pura intuición. Pero eso es lo que, dice Hutchinson, agrada moralmente. La armonía natural que percibimos de las cosas de la naturaleza o de los actos humanos. Hay una intuición de armonía, como si fuéramos capaces, desde nuestra sensibilidad, comprender lo que busca la voluntad de la naturaleza misma. Eso sí es el conde de Shaftesbury. Lo que está en juego es cómo intuimos las fuerzas creadoras de la naturaleza. La armonía de las fuerzas creadoras de la naturaleza. Ese es el conde de Shaftesbury. Y todo eso es lo que va a hablar después Schopenhauer de esto, más adelante. ¿Me están siguiendo? Sí. Y eso también Hay está en la pregunta. guía. Sí, adelante las preguntas. Abajo Hay una en el chat. pregunta de Angie Ok, Angie, hola. en el chat. Hola, Entonces, la belleza es armónica. Para ellos sí, Angie. Para ellos todavía lo era. ¿Qué te voy a decir? Para ellos era así, todavía se buscaba la armonía. Y creo que hasta Kant va a ser la armonía un punto fundamental. Es los románticos que empiezan a romper con esto. Claro, yo me pregunto qué pensarían ellos de Goya, que estaba también haciendo cosas horrorosas con sus caprichos. Ahí había algo ahí que, bueno, supongo que ellos tendrían que polemizar con todo esto. Pero también es verdad que ellos siempre están hablando de la belleza natural. Es muy raro que ellos hablen, estos dos pensadores, están hablando básicamente de la belleza natural. Cambiar esto a los ejemplos del arte es un poquito más difícil, porque ellos no ponen esos ejemplos. Claro, en el caso de Shaftesbury es quizás más fácil, porque Shaftesbury siempre está hablando del entusiasmo más que de la armonía. Él intuye en el fondo también la armonía y uno siente que hay algo de armonía en el fondo, pero en Shaftesbury lo interesante, a mí me gusta más Shaftesbury evidentemente, es el entusiasmo que despierta la belleza. Y ahí sí puede entrar tranquilamente la armonía del hombre comienza a su hijo de Goya, ¿no? Que es un cuadro muy armónico, por más que fuera. Una pregunta. Dime, Gabriela. Pero en ese caso, la belleza, o sea, es como el equilibrio, ¿no? O sea, la belleza trasciende en términos de un equilibrio donde hay una armonía estructural, incluyendo la del propio hombre en sus acciones, ¿no? Y en su percepción. Eso es lo que ellos van a apelar como intuición moral.
la intuición de lo bello es una intuición moral también, porque tranquiliza el alma o le da paz al alma, que es muy oriental también. Claro, y no es una moral, no es una moral en el sentido de lo religioso ni de una ética. No, aquí ya no. Bueno, malo, Ya ¿no? va. Aquí ya no, en el caso de Shafter Beauty, en el caso de Hutchinson, él sí va a dar el otro paso. Lo que sentimos en última instancia es la presencia de una unidad por encima de nosotros, de algo que nos sostiene a nosotros. La intuición de lo bello, como intuición moral, nos hace sentir una presencia que trasciende lo humano. Claro. Está hablando de Dios. Eso sería como uno de los bizantinos sin lo religioso. ¿No? Pues claro. Algo así. Es que también es muy difícil. Ahí sí lo dejo al plano subjetivo de cada uno de ustedes. ¿Cómo no creer en Dios? O sea, no sé, es ahí yo no me quiero meter en ese sentido, porque eso ya es cuestión de interioridad. O sea, yo me acuerdo que cuando era joven, un sacerdote amigo mío, yo le decía, pero yo no creo en Dios, yo qué sé, mira el mundo. Es lo que me decía, mira el mundo, mira el mundo. Si ves el mundo, tienes que creer en Dios. Y así me quería él abrir a mí a sentir en la interioridad la unidad divina, eso que nos une a todos a pesar de las diferencias. Lo dejo ahí. Pero Hutchinson habla justamente de eso. En última instancia, lo que nos va a unir a todos lo intuimos gracias a la belleza. Y Kant no se separa mucho tampoco, ya lo veremos en Kant. Kant va a llegar a decir, ya te doy, Carla, Kant va a llegar a decir, lo que sucede con la belleza natural es que imaginamos que es un regalo de Dios. Soñamos que esa belleza que nada más me encanta a mí, Dios me la está regalando. Que es una cosa de la imaginación humana. Es parte de la imaginación. Lo dice Kant, no lo digo yo. Suponemos que Dios nos está hablando cuando nos encanta un atardecer. Y a mi hermano le gustó tanto el de anoche, a mí me encantó. Bueno, Dios algo me está diciendo a mí. Dice Kant. O sea, hay un momento en que la trascendencia se hace presente. La posibilidad de trascendencia se hace presente. No sé si te estoy respondiendo, Gabriela. O me fui de tema. No, para nada. Perdón, Fabiola, aprovecho para preguntar si allí estaría anticipada la noción de lo sublime. Bueno, en Kant va a estar, evidentemente. Kant va a En Kant, sí, pero quiero decir en Shafter Beauty y en Hutchinson ellos ni lo plantean, la verdad. Ni siquiera plantean la posibilidad de lo sublime. Yo estoy poniendo el ejemplo de Kant como para responderle a Gabriela, pero sí. No, en ellos todavía yo no veo anticipado mucho lo sublime, quizás en el entusiasmo de Shafter Beauty, pero sí. En Hutchinson no lo veo. En Hutchinson yo no lo veo, no la intuyo. Y otra pregunta, acá seguiríamos bajo el presupuesto de la belleza como simetría. Yo no me atrevería a asegurarlo tan así. Ajá. Pero supongo que en Hutchinson sí. Okay. Pero sería más como equilibrio, ¿no? Como equilibrio, como armonía espiritual. Supongo que en Hutchinson sí. Pero es pura suposición mía, Fabiola, porque no te lo sé decir. Okay. No sé cuáles fueron los gustos artísticos de ellos, ninguno de los expone en sus libros. Shafter Beauty es como más juguetón, juega más, es más jugador en sus libros. El entusiasmo lo abre, él habla de las grandes discusiones entre amigos, las grandes peleas entre amigos, y constantemente sí. Está hablando de esos momentos de tensión, de grandes peleas, de grandes discusiones, que eso es lo que hace agradable y gustosa una amistad. Todo eso lo habla. ¿Ah? El juego. El juego del entusiasmo. Sí. Siempre está hablando de eso, Shafter Beauty. Hutchinson es más formal en ese sentido. Entonces yo supongo que aunque Hutchinson dicen que era un estupendo maestro, que los alumnos lo buscaban y les encantaba escucharlo hablar, porque hablaba muy, muy amigablemente y muy rico
muy ricas sus clases, eso dicen, yo no sé, yo no estuve en sus clases. Profe, tengo Sí, una me había duda, bueno, encantado. varias dudas. ¿Ah? Que a lo largo de todo el texto, ellos parecieran, o bueno, no es que parecieran, equiparan o vinculan la belleza con la virtud. Sí, Y sí. con lo moral. Entonces me he quedado pensando, y en algún momento llegan a decir que los artistas y los poetas poseen como ese instinto elevado a pesar de que ellos moralmente tengan otras costumbres. Eso me llamó la atención, número uno. Y Sí. número dos, me pregunto, ¿pueden o ellos concebían cosas bellas que no sean virtuosas? Una obra de arte, no sé, No. que representara una mujer desnuda muy bella, pero entonces no posee virtud en tanto despierta pasiones bajas, por ejemplo. O sea, no sé, entonces no es bella. Mira, eso no sería un criterio de ellos para juzgar la belleza ya. No, no puede ser un criterio de belleza. Para Hume, que los va a ver a ellos, ya no lo es, evidentemente. Pero evidentemente que ellos ya no están juzgando si una mujer desnuda vale o no vale. La religión la criticaba, pero ellos ya no. Estoy seguro que ya no. Para ellos eso ya es algo que quedó atrás. La verdad O te sea, lo tiene que digo, ser estoy seguro que moralmente es así. correcto O para sea, que pueda ser bello, pues. es que, ¿qué es lo moralmente correcto? Vamos entonces a decir, ¿qué es lo moralmente correcto? Moralmente correcto es lo que le da armonía al espíritu. Armonía al espíritu. Y siempre pasa por la sensibilidad subjetiva. Siempre pasa por ahí. Ahí sí hay un problema difícil. El difícil está entonces, ¿cómo determinamos objetivamente la belleza? Ese es un problema a discutir. Y ese es el gran Porque problema a genera discutir en bien toda la el modernidad con espíritu. respecto al arte. ¿Qué vale del arte? Porque vale el Goya más que, yo qué sé, las nenúfares impresionistas. ¿Qué te gusta más, las nenúfares, las maticas de los impresionistas o los caprichos de Goya? ¿Qué vale más? Claro. O sea, ahí estamos. Y esa es una discusión en la que todavía estamos. ¿Qué vale más, el Guernica de Picasso o yo qué sé, un cuadrito de Trompis? Que son bonitos también. Tal vez no genera la Y misma. ahí Es que estamos en lo creo que ese moderno. Eso concepto ya es de moderno. armonía espiritual es muy difuso. O sea, ¿qué es la armonía espiritual? Y Es muy ellos lo plantean difuso. como algo universal casi. O sea, se van Claro, como... es muy difuso. Pero ¿qué otra cosa universal podemos alcanzar en la modernidad? Que Dios existe plenamente. Que la verdad es esta o aquella. ¿Cómo en la modernidad podemos alcanzar esa pretensión, pretender todavía eso? Ese es el problema de la modernidad. Ese es el problema que está la modernidad desde el principio. Eso no empezó con Biden y con Trump. Ese es un problema que tenemos desde que empezó la modernidad. ¿Cómo determinar las normas de una democracia? ¿Cómo? O es un convenio político o no hay una norma general. Tiene que ser convenio político. Y esa es la gran discusión que hubo en la época de la guillotina de la Revolución Francesa. Ese problema es propio de la modernidad. No, las verdades absolutas se están cayendo en este momento que estamos estudiando. Se cayeron en la modernidad. No hay verdades absolutas en ningún campo, ni en lo moral, ni en lo religioso. Y cada quien pelea la verdad que cree. Esa es la modernidad. Por eso es que sigo creyendo en la democracia, yo. Porque si no es imposición. Y bueno, tocamos el tema. Generalmente ese se toca con Kant, porque en Kant lo plantea claramente así. Pero sí, estamos tocando ese tema. En Kant lo vamos a repetir porque en Kant me toca tocar la parte moral muy fuertemente. Bueno, no muy fuertemente, pero tengo que, para explicar lo sublime, justamente, tengo de alguna manera que tocar ahí. Pero estamos en la modernidad, estamos empezando la modernidad. Hutchinson, me dice Angie, Hutchinson define los sentidos en general, el interno y los externos, como las determinaciones que permiten el agrado o no de las formas y las ideas que ocurren en el acto de nuestra observación. ¿Sí? Sí, es así. Es exactamente así.
a mí lo que me parece rico de esta manera de estos dos pensadores ingleses es que ellos están asumiendo que desde el agrado con el exterior, del agrado o el desagrado con que tengamos con lo exterior, levantamos el mundo, cada uno de nosotros, y nuestras creencias, y nuestras ideas, y nuestros fundamentos. Ahí hay un sitio importantísimo. Todavía no es psicología, pero está rayando la psicología todavía no existía. Entonces, pero está hablando casi de eso. Bueno, de alguna manera el sentido lo elaboramos cada uno de nosotros a partir de nuestras sensaciones y de nuestra percepción, y todos hacemos eso. Tú con tu historia, tú con la tuya, tú con la tuya, todos tratamos de armonizar nuestra experiencia mundana, creo yo. A veces cuando uno se vuelve loquito y dice, no quiero armonizar nada y mando todo para el diablo, también pasa. A veces uno lo hace y manda todo para el diablo y se tira uno debajo de la cama y no quiere salir. Y bueno, eso pasa. Me corto el pelo como un loco también. Esas cosas pasan. Pero bueno, tratamos de armar sentido, todos tratamos de armar sentido. Creo que los artistas también, de alguna manera, muy siguiendo a Goya o muy siguiendo a Trumpist, intentan armar sentido. ¿O no? Pregunto. Miren, yo no sé si tocamos todos los temas, pero la clase ha sido bastante densa. No sé si todos los temas. Yo quisiera saber si hay algún tema que se haya quedado por el aire, porque como brinqué tanto de aquí a allá, no seguí mi esquemita de clase. Voy a buscar mi esquemita de clase a ver si se me queda algo por... Dime, Angie. Sería buenísimo que pudiéramos indagar un poco en el tema del sentido común y el desinterés de la experiencia estética. Sería maravilloso. Gracias. Importantísimo eso, en el sentido común y el desinterés de la experiencia estética. Creo que es importante por lo que estamos trabajando que empiece por... Después me recuerda lo del sentido común, pero recordar lo del desinterés, que es un tema además que es muy polémico, pero que se va a repetir hasta Nietzsche muchísimo. Es quizá Nietzsche el primero que va a criticar el famoso desinterés estético. Pero el desinterés estético también es una noción que se viene manejando muy desde la antigüedad. Aristóteles ya casi lo tocaba, no con esa palabra, pero ¿qué implica desinterés? Desinterés, fíjense, Shaftesbury y Hutchinson vienen del empirismo, como dije al principio, y justamente los empiristas, Hobbes, maneja el mismo lo que el alumno profesor de Shaftesbury, manejaban la idea, y después lo va a repetir Hume, manejaban la idea de que lo que mueve al ser humano, la voluntad del ser humano, está movida por los deseos. O lo va a decir Freud mucho después, lo que mueve al ser humano es el deseo erótico. Bueno, eso es Freud más adelante, pero bueno, lo uso como ejemplo. La voluntad la mueven los deseos. Y aquí, tanto Shaftesbury como Hutchinson quieren poner un tema. Evidentemente, toda sensación implica la cercanía a las necesidades corporales. Evidentemente, las sensaciones de hambre, las sensaciones de sed, las sensaciones naturales del ser humano están muy movidos por el interés corporal y físico que tenemos todos, y nos movemos mucho por eso. Ahora, lo que ellos dicen, para poder entender mejor el sentimiento de lo bello y lo bueno como sentimiento particular del ser humano, hay que insistir en que implica desinterés. ¿Y qué implica desinterés? Que yo no veo a lo que estoy viendo, y creo que te voy a responder a ti, Carla, algo que se me quedó pendiente, que yo no veo a la obra por un interés mío personal. O sea, yo la veo a ella porque responde a mis gustos, que nos puede pasar. Me parece bella porque responde a mis gustos. Dice, ambos insisten, lo que impacta de lo bello es que sin ningún interés, de repente eso complace. Es decir, hay algo particular del objeto
que hace armonía con nosotros sin nosotros pretender nada de esa cosa. ¿Me están siguiendo? ¿Mm? Y ellos lo llaman desinterés. De repente, esta naturaleza que yo no me esperaba ser tan bonita aquí en este sitio, me impacta y me causa esa belleza. Llevando a la obra de arte creo que es hermoso también, ¿no? Poder llevar, de repente, lo que me sorprende y me parece bello es como esto que se presenta en sí misma y por sí misma, se revierte a mi verdad como estimuladora de la libertad. Eso con Kant está mucho más claro, pero eso es lo que implica el desinterés aquí. O sea, no es que me satisface para satisfacer mis necesidades o mis intereses sociales o económicos, que también están jugando todo el tiempo ahí con los agrados. Constantemente estamos jugando con eso, con mis intereses sociales y económicos. Me pongo estos lentes porque me veo más intelectual y me veo más serio en clase. Yo qué sé. O sea, uno juega con eso constantemente. Ellos hablan del sentimiento de lo bello, es desinteresado en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Profe, pero también dice que debe ser no solo un placer que no involucre el interés personal, sino que tampoco puede involucrar placeres sensuales. O sea, una bella música o una comida jamás va a ser bella porque No me está acuerdo que haciendo diga como eso de en el más. texto. Eso lo dice, pero lo Déjame, dice. en la página 9, Sí, déjame buscarlo porque no me acuerdo de eso. en el lado izquierdo de la página 9, el último párrafo, Déjame buscarlo aquí, dice, espérate. Déjame buscar eso porque no me acuerdo de eso. La lo página puedo 9. leer si quiere, profe. No, sí, Sí, lo tengo aquí. página 9 del lado izquierdo, el párrafo, el último. La condición de la experiencia estética. Ok. Uh-huh. La condición de la experiencia estética, como la entienden Hutchinson y Shaftesbury, se manifiesta en el carácter impersonal del placer que nos causa la percepción de la belleza. Se trata de una experiencia placentera distinta de los placeres que involucran el interés personal y los placeres sensuales. Claro, es que los placeres sensuales son los placeres del apetito lascivo. Es lo que me estoy refiriendo yo ahí. Pensé que era de la sensualidad de sentidos, o sea, se refieren a placeres sensuales más de carácter erótico. Yo lo puse ahí con ese interés, sí, con esa idea. Es que hablando de instinto, la sensación no se acaba nunca. La sensación no se acaba nunca. O sea, instinto siempre implica una sensación. Y aquí lo que me estoy hablando es el apetito sexual, estoy hablando de eso. Que además eso también lo dicen los medievales. La diferencia con la belleza es que no toca las cosas sensuales. Sensuales quiere decir eróticas de apetito sexual. La belleza se contempla desde otro sitio. Eso ya lo decían los medievales incluso. Me refiero a eso. Sí. Sí. Pero evidentemente que es algo que entra como fenómeno de afuera hacia adentro. Sí. No sé si bueno, a lo mejor tengo que cambiar esa palabrita. Tendría que cambiar esa palabrita para no producir esa confusión. Bueno, gracias. No sé. Aquí me hacen 3 preguntas, ya va. Me falta lo del sentido común, ya ves. Ok, Angie, claro, esos placeres vendrían a ser analizados más adelante con Freud. Sí, evidentemente Freud es el que se lanza a profundizar en esos placeres que tocamos ahora, que estamos tocando ahora. Y el sentido común, que quizás sea un término filosóficamente hablando mucho más complejo y más duro, como les dije al principio, sentido común implicaba de alguna manera ya abierto en Aristóteles la manera en cómo podemos nosotros analizar y reflexionar lo que se nos ofrece a través de los sentidos. El sentido común unifica todas las percepciones y, bueno, entendemos que eso es amarillo y grande, de amarillo y oloroso, y empezamos a jugar con esas posibilidades. Evidentemente, también lo decía Aristóteles, eso es lo que abre la imaginación y crea
también estoy siguiendo a Aristóteles de Euristea, y crea una imagen que representamos en mi cabeza, que es la imagen que ofrece el conocimiento. Hasta ahí yo creo que ellos van a entender lo mismo que Aristóteles. Sentido común, de alguna manera, unifica todas las percepciones y armamos una representación en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestro intelecto, en nuestra alma, en nuestros sentimientos. En ellos creo que en el sentimiento armamos como una sensación que unifica los distintos sentidos, y con esta sensación es la que juzgamos como agradable, como desagradable, como bella, como fea, como torpe, como mediocre. Es esa sensación unificada de todos nuestros sentidos exteriores. Eso es más o menos lo que implica el sentido común para estos pensadores. Y es eso lo que arma, que eso lo tenemos todos los seres humanos manejamos con este sentido común, pero claro, también gracias a este sentido común somos cada uno distinto al otro. Como también había dicho Descartes alguna vez, el sentido común es lo más repartido que tenemos todos, pero nadie quiere separarse del suyo. Y ese es el problema del conocimiento. O sea, todos juramos que tenemos un sentido común único, perfecto, y que entiende todo, y el que no entienda esto es porque no tiene sentido común. Es lo más repartido de todo, pero también lo que más nos puede separar. Eso es Descartes, y así lo plantea Descartes. Pero ellos lo entienden igual. El sentido común es esto que está aquí, y es el valor de lo individual. El sentido común es lo que vale en lo individual. Es donde se va creando el sentido de mi existencia en tanto persona. Sí, el sentido común nos hace individuales, que es lo curioso ahí. Es un sentido común, pero que fundamenta mi posición social. Pongámoslo así más bonitamente. Nos fundamenta mi posición ante lo social, ante lo colectivo. Porque en Chateaubriand lo colectivo siempre está presente en el área político. Es el sentido común lo que me hace asumir una posición, pero una posición que no puede ser absoluta. Y ahí está interesante. El sentido común no admite lo absoluto. Una posición con la que me enfrento a lo social, pero que tiene que estar abierta al otro sentido común, que si es inteligente, tiene entusiasmo y es lúcido en su cabeza, puede convencer y cambiar mi sentido común. Eso es utópico, pero bueno, esa era la esperanza de las nuevas democracias que estaban empezando, que estaban intentando formarse, porque ni siquiera habían empezado. Chateaubriand en ese sentido era de los avanzados en Inglaterra, en la política inglesa. Es ahí donde se levanta el sentido común, es nuestra formación como individuo y nuestra posibilidad de hacerle frente a lo colectivo, y si somos atentos a lo que nos pasa, frentes y abiertos y tolerantes. Que ahí está lo otro interesante. Y ese es uno de los valores que se está formando aquí, el valor del nuevo ideal humano que se está formando aquí. Un hombre naturalmente abierto a lo contrario, pero con una posición muy precisa ante la naturaleza y el mundo. Ese es el ideal nuevo que se está pensando. El hombre natural, pero no natural porque es salvaje, natural porque naturalmente reconoce la existencia múltiple y arma una estructura que lo sustenta anímicamente. Ha armado una estructura que lo sustenta orgánicamente. De ahí empieza el nuevo ideal humano. No es un hombre que está entregado al servicio de Dios o entregado a Dios, o un hombre que nada más apela a la inteligencia racional de la ciencia pura, como los racionalistas, o a la lógica aristotélica, o a la observación de las verdades infinitas. Es un hombre que con sentido común está aquí y ahora viviendo las experiencias mundanas. Es el nuevo hombre moderno. No sé si te respondí, Angie. Estoy resumiendo mucho, pero... Sí, profe, totalmente. Aparte de una forma muy, una ilustración muy buena, porque en ese sentido donde encuentra el tema del entusiasmo y
también hay una parte, ¿no?, donde habla sobre la pasión y es algo así como la pasión, el celo, son unos sentimientos que son un interés egoísta y tratan de sacarlos, ¿no? Como de, Sí, sí, eso me pareció muy bien, profe. Totalmente, respondió mi pregunta y gracias. sí, lo interesante, como lo plantea Shastraburi, del sentido común, es que el sentido común te abre, pero también te permite a ti criticarte y revisarte y analizarte a ti mismo y ver dónde te equivocas, dónde te comen las pasiones, dónde te encegueces. Y eso es lo interesante del sentido común, ¿no? Que te mantiene en ricura intelectual, pero también en revisión, en criticar en tus posibles locuras, evidentemente. Aquí estoy hablando yo, Humberto Ortiz, ¿no? Tratando de traerlo a como soy yo. Una pregunta. Dime, Gabriela. Entonces, esa noción de sentido común, aun cuando, digamos, se esboza un poco en Aristóteles, si se construye firmemente solo a partir de la modernidad, o hay, esto es porque por ignorancia absoluta no hay ningún momento de, digamos, No. El sentido común ha estado en todas partes. El sentido común quizás es una de las ideas como la belleza que más historia tiene en el pensamiento. Tomás de Aquino hablaba del sentido común y defendía como que Dios existe, que te lo dice el propio sentido común, decía Tomás de Aquino. O sea, porque sentido común en Tomás de Aquino juega, sentido común es lo que formamos todos nosotros, lo sigue Aristóteles, pero además esto nos permite darnos cuenta que todos sentimos más o menos lo mismo. Por ejemplo, en una sociedad actual casi todo el mundo cree en Dios. Entonces el sentido común se abre en Tomás de Aquino a lo colectivo. El sentido común, lo que crea la mayoría, es también un sentido común, decía Tomás de Aquino. Y lo mueve en ese sentido. Si todo el mundo cree en la existencia de Dios en un poblado, ese poblado cree en Dios. El sentido común ha tenido como muchos movimientos y muchas maneras de verse, la verdad. Ese es el sentido común para Tomás de Aquino. Es una de las razones para la existencia de Dios. El sentido común lo dice. ¿Cómo negar la existencia de Dios si todo el mundo cree en Dios? ¿Me sigues? Entonces el sentido común te dice sí, que hay algo colectivo también. Entonces el sentido común es tan movible en la historia como la belleza, como el bien, como la moral. Yo ahí... y tengo Hay otra una cosa pregunta. que es clara, que se mantiene, pero se Claro. juega y se utiliza de acuerdo a los intereses de los pensadores y de acuerdo a las reflexiones del sentido común de la época. Mm. La filosofía es así. Tenía otra pregunta que se quedó como se me quedó en la otra, pero es también como una inquietud, no sé si me disculpo si estoy pelando, pero ¿qué es ese sentido que creo que fue que lo dijo Carla, ¿no? El sentido de la belleza, la virtud y la moral. La moral es ya otra cosa, pero ese sentido de virtud vinculada a la belleza y a lo que la idea de equilibrio, ¿no? O sea, lo Ajá. bello es lo equilibrado en cierto sentido, Lo ¿no? armónico, sí. Transversalmente lo armónico y que lo intuimos, lo percibimos y lo comprendemos de una manera casi inexplicable, puesto que aquello bello, incluso aunque en apariencia no sea bello, se nos revela que nos causa placer y satisfacción. Sí, según Ahora, ellos, sí. eso tiene una fuente o algún tipo de vínculo con esa, como ese principio de la belleza, por sus diferencias, griega. Esa idea de que el equilibrio, lo apolíneo es lo bello, aun cuando no es porque sea bello físicamente, sino porque eso emerge de allí o no, se No, separa. mira, yo creo que sí, que yo como que he leído bastante, creo que bueno, esa época como esta, la de los griegos y esta época son como las épocas para mí más interesantes. Lo que yo entiendo, por ejemplo, de la aparición de la noción de la belleza griega, tiene que ver justamente con eso. Ellos, dice Gadamer, ya que estoy siguiendo claramente a Gadamer, que los griegos de alguna manera intentaron hacer de su conocimiento y de su sabiduría una armonía inteligente elaborada por el hombre para acompañar a la armonía de la naturaleza.
la única manera en cómo el hombre participaba de la armonía naturaleza, no la única, pero una de las maneras es armando un sentido armonioso de la inteligencia humana que aludiera a la armonía natural. Hay una relación ahí muy íntima, evidentemente, y sí, hay otros pensadores que dicen que eso es la palabra de Apolo, evidentemente, que viene justamente con la imagen de Apolo, es una idea apolínea, que es Apolo el que introduce la filosofía, la introduce supuestamente Apolo para los que manejan esos criterios arquetipales. La filosofía es un producto de Apolo, dicen los pensadores arquetipales. Es así. La forma, la estructura, así como la poesía, además. Porque la poesía también tiene las musas, pero sí, la adivinación apolínea es el antecedente inmediato de la filosofía. Creo que cambió justamente con Platón, que ya no creía en la adivinanza, sino en la filosofía. Platón las adivinanzas apolíneas, los presagios apolíneos, los transformó en filosofía. No sé lo que te puedo responder, Gabriela. Sí, gracias. Sí, yo creo que sí, que una idea de la tradición manejada distinto. Pero como vuelvo a decir, la filosofía, hemos dicho lo mismo desde que empezó, lo que cambian son los matices. Y ese cambio de matices, aquí los matices apuntan más hacia la individualidad que en los griegos, apuntan más hacia la individualidad que en los cristianos, pero son las mismas ideas matizadas, trabajadas hacia otra cosa, y lo que es fundamental ahora es defender y aupar al hombre como ente natural, individual y propio sobre la tierra, y además dueño del mundo. En algunos casos en esa época ya, y además dueño del mundo con las posibilidades de conocer y aprender y controlar el mundo por encima de los animales. Eso sí, en la época eso es claro. El hombre muy natural, pero está por encima de las gallinas. Eso es clarísimo para todo el mundo allá, por muy natural que seamos. Las gallinas no piensan ni tienen intuición de la belleza, o por lo menos no pueden hablar de ellas con entusiasmo que hablamos nosotros. A lo mejor la tienen, quién lo sabe, pero... Sí, en ese momento el ser humano es lo esencial del mundo, es la inteligencia del mundo puesta por delante del resto del mundo, pero el hombre natural, no el hombre hijo de Dios, sino el hombre natural, es lo que está apareciendo ahora. Yo hablo con ejemplos un poco bruscos a veces, pero creo que es como para que sea más ameno todo. Ya que hoy he puesto unos ejemplos más cómicos que a mí me dan risa. Creo que no voy a ver esta clase cuando... o sí, para copiármela. No sé si la clase se me fue para todas partes. Yo había preparado otra historia de clase, pero rico. En ese sentido, me siento muy, no sé si se me queda algo todavía, pero no sé hasta qué hora es esta clase, hasta las 2:30. Nos queda todavía un ratico. Gabriela, ¿hasta qué hora es la clase? Que se me olvida. Son 90 minutos, ¿no? Sí, ¿y a qué hora empezamos? 10:30, 11:30. Ah, entonces sí, ya acabamos. Sí. Ya acabamos entonces. Nadie quiere acabar. No, quiere bueno, terminar. Chévere. Sí, me están preguntando, sí, María Eugenia, surge el valor de la subjetividad. Ahora lo que empieza a valer es la subjetividad, es lo que se está defendiendo. El valor de la subjetividad es lo primero que se está defendiendo y lo que va a abrir paso a la democracia moderna, ¿no? Es lo que se está formando ahora. El sujeto moderno es lo que se está formando. Sí, eso es fundamental. La modernidad se levanta claro, eso viene del humanismo renacentista que ya venía por este camino. La presencia del sujeto humano como fundamental. El hombre, la libertad humana, así lo va a plantear también Kant. Lo que está en juego aquí es la libertad del sujeto. Somos libres independientemente que tengamos o no sentido común, independientemente que pensemos esto o pensemos aquellos, somos libres, y libres somos para formar el estado colectivo que queramos formar, supuestamente. Ya no vale la iglesia como principio, volviendo a la historia, quiero decir,
quitándole las alusiones modernas que puedan ustedes haber hecho, me refiero a la iglesia, a la protección de la iglesia o del monarca para gobernar y resumirlo todo. ¿Mm? Para hablar fíjate que con el conde de Shaftesbury es muy curioso. Hutchinson se manejó siempre en el ámbito académico, peleó con todas las academias también, en Escocia, y fue para allá y fue para acá, tuvo con muchas discusiones con la academia Hutchinson, pero le fue bien académicamente realmente. Shaftesbury sí fue mucho más político, entonces él sí estaba muy metido en el problema de los conservadores y el rollo de cómo lo atacaron muchísimo, él que era Lord además, entonces sí tuvo como bastantes problemas en ese sentido, bastantes conflictos cotidianos, por decirlo de alguna manera, y creo que le gustaba, me parece a mí, creo que le gustaba. No sé, a lo mejor no le gustaba, pero creo que sí. Nuestra querida Gabriela desapareció. Gabrielita desapareció. Aquí estás. Mira, aquí me preguntan algo. ¿Surge el valor de la subjetividad? Sí, María Eugenia, es eso. Es algo fundamental y es lo que va a defender toda la modernidad. Realmente se cae el problema de la subjetividad con el posmodernismo de los años 70, con el arte contemporáneo actual, es que empieza a caerse realmente la subjetividad. El problema se empieza a criticar el valor de la subjetividad, que es lo que hoy en día estamos en duda. También los poetas como Rimbaud a finales del siglo XIX hablaban, yo soy el que no soy, algo así como el ser, que es exactamente eso del ser, ¿dónde está? Claro, ahorita los poetas están manejando la idea, bueno, es que el ser, la subjetividad, ¿qué es exactamente? ¿Es un infinito? ¿Es una cosa cerrada? Hoy en día estamos como en esa discusión, pero en aquel momento se está levantando la subjetividad como principio ciudadano, como principio ciudadano, como el nuevo ideal del hombre es la subjetividad, su capacidad de ser libre interiormente. Eso es lo que se está levantando en estos momentos, creo yo. Yo no creo, bueno, creo yo porque sí es una lectura mía, pero no me voy a poner una tesis de eso ahorita. Y la voluntad general, bueno, la polémica está justamente ahí. Cómo lo individual entra al plano colectivo. Y Kant va a tocar esto maravillosamente, no me quiero adelantar a Kant, pero eso queda ahí como una reflexión. Ok, chévere, cómo lo estético entra en lo colectivo, cómo podemos armar esto, cómo de lo subjetivo se hace posibilidad de Estado. Evidentemente, lo más fácil de decir es por el convenio social. Eso sí, bueno, eso sí lo puedo decir porque ya se estaba hablando. El convenio social. La única manera, la democracia se hace el ideal a seguir, evidentemente, que es lo que van a defender todos los ilustrados. Y Kant la va a defender hasta última instancia. O sea, la única manera en que todos nos podamos poner de acuerdo y llegar a algo en que más o menos podamos vivir es que votemos y entre todos nombrar a una persona que dirija los caminos por un tiempo, por los años que combinamos, pero donde participemos todos lo mejor posible, que eso es lo que se llama democracia, ¿no? Y la democracia es lo que empieza a agarrar como valor fundamental contra las monarquías que estaban instituidas en toda Europa. Una pregunta, dime, Fabiola. Viola. Okay. Más allá de que la democracia se haga propiamente ideal, podría pensarse que un nivel deseable, y valga la palabra, es que se haga gusto. Para mí sería fabuloso porque yo creo mucho en la democracia, que sería realmente la satisfacción intelectual más satisfecha. Sí. No, lo pregunto porque hay siempre no me quiero adelantar tampoco, pero he visto el establecimiento de una relación entre la crítica del juicio de Kant y el problema de la democracia. Sí. Y luego lo retoma Hannah Arendt en La vida del espíritu, afirmando que los juicios políticos son estéticos. Bella Ana, por supuesto, bella, también, ¿no? Ana Arendt, la adoro. Sí.
Simón la quiere mucho. Yo sí, yo me atrevo a decir, evidentemente, que ahí la relatividad no se acaba. Seguimos en la Claro, relatividad, pero estamos en eso. Ya los modernos no podemos salir de esa relatividad tan fácil, para bien o claro. para mal. Porque sabemos, a mí los muchachos en la escuela, en la universidad me preguntan, pero ¿hasta cuándo vamos a estar con tantas polémicas? Bueno, No, se podría decir, manteniendo la referencia al arte, se podría decir que más que la relatividad es la plasticidad. lindísimo. Gracias, Fabiola. Me la voy a agarrar para mí y te la voy a copiar. La Claro. plasticidad es lo que importa, no la relatividad, sino las distintas maneras en cómo se presenta la realidad. Sí, me encanta. Muy bello, muy bello. Me encanta. Sí, aquí estamos empezando con eso, estamos empezando la modernidad, exactamente. Ya voy a leer Isabel Arteaga. La plasticidad me gusta, sí, todos estamos de acuerdo. Angie. El gran contrato social, sí, el gran contrato social. Bueno, ese es un temita, ¿no? Ya sabemos, ese es el gran temita. Hablamos de eso. No, ahorita no. Angie, no me provoques la lengua. No, tranquilo, profe. Buenísima la clase, aparte que la lectura que lo haya concluido con la humanidad, bueno, como Claro, es que con yo ese sabía que es un tema que está al título, ¿no? final y Como que no quería la dejarlo por humanidad fuera. como meta. La vida Wow, o como meta. sea, aparte que también va muy ligado a un título que no sé si es porque casualmente estoy leyendo del reparto de los sensibles, ¿no? Y cómo este mismo proceso, retomando lo que dijo Fabiola, y en la crítica a la democracia, ¿no? Y en ese desinterés por lo estético, pareciera que nos estamos alejando de lo sensible, Bueno, es un de la problema humanidad, es un que es problema muy que es lo contemporáneo. humano. Es un problema muy contemporáneo bueno, ya es un problema más contemporáneo. La idea de que, bueno, ya no me importa lo que le pasa a los demás, lo que importa es la presencia de lo original, lo propio, lo mío, no sé. Ese es un tema muy contemporáneo, sí. Oye, casi ya nadie habla de lo colectivo y de la humanidad. Bueno, ahora con la pandemia como que se volvió a tomar esa discusión sobre qué es lo mejor para la humanidad, ¿no? Pero sí pasamos una gran época en que el tema de la humanidad o el trabajo para la humanidad estaba como rezagado, colocado de lado, se lo dejábamos a los ñángaras que decíamos. Sí. Pero bueno, eso es muy contemporáneo, Angie. Sí, es algo muy contemporáneo, creo yo. Plantéselo a Renato, a ver qué le dice Renato. Pobre Renato, lo voy a meter en... O a Luis le encanta ese tema. Él se mete en esos temas y se mete duro. A Luis, háblenlo. Yo hablo hasta Nietzsche, no hablo más allá. Métanse con Luis, a Luis le encantan esos temas. No sé si sus clases se prestan para llegar hasta allá, pero si hablamos de lo social actual, a Luis le va a encantar. Ese es el tema que más le gusta a Luis. Aquí le meto los chismitos de los profesores. Mire, muchachos, la semana que viene, Hume, La delicadeza de gusto de pasión. Es un texto sencillito de leer, no tan complicado como este Humberto Ortiz, que es tan enrolloso. El de Hume es muy sencillo de leer, muy rico de leer. Espero que les guste tocamos ya, bueno, ya lo tocamos hoy, el problema del gusto. Lo que aquí se está planteando es el gusto como principio de belleza. Lo subjetivo como principio de belleza, aquí el gusto como intuición sensible. La pregunta que les dejo para que la piensen, ¿es verdad que la intuición de lo bello es algo tan natural en el ser humano? Yo a veces lo pienso, digo, yo creo que sí lo es, pero ¿y qué relación tiene eso realmente con lo bueno? Lo bello y lo bueno como intuición. En Hume deja un poco de lado lo de lo bueno y se va a quedar con la intuición del gusto entre agrado y desagrado. Hume lo que va a hacer es llevar el gusto al agrado y el desagrado. Entonces vuelve como al empirismo más radical. Pero bueno, es importante, creo que es importante que toquemos todavía a estos dos pensadores que de alguna manera se trajeron
la tradición filosófica a la modernidad. Se la empujaron hasta acá. La tradición filosófica con esta sensación, con este sentimiento bueno, bello. Sentimiento moral como sentimiento estético. Y bueno, Hume, nos toca Hume la semana que viene. ¿Les parece? Gracias. Y chévere, gracias a ustedes. Qué clase Gracias. tan densa, Dios mío. Chévere, Gracias, qué bueno. Quedé como cansado. Y ahora voy a revisar mis apuntes a ver qué me faltó, porque creo que lo hice todo distinto. Vale, Increíble. Gracias. Déjame que Bueno, Chao, profe, chicas. Chao, le mando la grabación. Gracias, saludos. Gracias, profe. muchas gracias a ustedes, muchachas. Que Dios me la bendiga. Amén. Ay, profe, qué bello. Chao. Bien, hasta luego, igual. Chao. Me voy. Chao. No. No sé cómo irme de aquí.